Buenos días a todos. Nos alegramos de reunirnos este domingo. En esta mañana queremos tratar un tema que tiene mucho que ver con diciembre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasará con las cosas importantes que tienen que ver con la fe cristiana? Y eso nos va a permitir preguntarnos, bueno, ¿hacia dónde vamos también? En primer lugar, diciembre se caracteriza por una promesa bíblica cumplida, la de Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y pondrás por su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa promesa es la que está representada en diciembre. Esa promesa es lo que ha hecho el mes de la Navidad. Pero si ustedes se fijan, la Navidad nos ocupa un solo día. Y ese día no precisamente en la iglesia, sino que es una celebración hogareña. Y el 25, que podría ser también celebración, nos encuentra pasados de sueño y con pocas ganas de levantarnos. Y se acabó la Navidad. Eso es todo. Sin embargo, ¿cómo se logró llegar a establecer esto? No fue fácil. No fue fácil. Por ejemplo, en los primeros 4 siglos de la era cristiana, la iglesia no celebraba Navidad. Como cultura celebraban el término de un año. Los judíos también tenían la celebración del cambio del año como algo cultural. Por lo tanto, la iglesia cristiana se abocó a celebrar la resurrección. Y la resurrección la celebraba cada primer día de la semana. Esto es el día domingo. Esa fue la base de la celebración relacionada con el Señor Jesucristo. Sin embargo, recién en el siglo IV, los padres de la iglesia que están en Roma deciden establecer una fecha de celebración especial para la Natividad, así le llamaron ellos. La Natividad, que es el nacimiento del Señor Jesús. Nosotros lo cambiamos por Navidad, pero es Natividad. Incluso la iglesia que hay en Belén, recordando ese hecho, se llama la Iglesia de la Natividad. Y ellos decidieron que el 25 de diciembre era necesario establecer esa celebración, la celebración del nacimiento del Señor Jesús, que nace el 24. Sin embargo, la fecha no necesariamente es exacta, puede variar en un día, en 2 días, 3 días, pero la importancia fue cambiar el sentido de una festividad pagana. Justamente en esos días, entre el 21 y el 22 de diciembre, se celebraba una fiesta que tenía que ver con el solsticio de invierno que se daba en esos días. ¿Qué es el solsticio de invierno?
es el tiempo cuando el sol está más lejos del ecuador. Por lo tanto, los días se acortan y las noches se alargan. Y sucede por 1 o 2 días en esa fecha. Frente a eso, la actitud pagana era, bueno, estamos perdiendo el sol está perdiendo fuerza y tenemos que reforzarlo. Entonces, por muchos días se prendían hogueras para reforzar el calor del sol. Y la celebración terminaba cuando otra vez los días volvían a parecer largos. Era un reconocimiento al sol como fuente de vida, como fuente de respaldo, como fuente que ayudaba al trabajo. Entonces, los padres de la iglesia en el siglo IV dijeron, no, el verdadero sol, la verdadera luz es el Señor Jesucristo. Y se basaron en ese versículo que dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, entonces, ese día lo establecen. Pero como es una sociedad pagana, no pueden evitar la duplicidad. Por un lado, los creyentes lo están celebrando de esa manera. Pero por el otro lado, los paganos siguen celebrándolo así como ellos lo desean. Tomó mucho tiempo para que las cosas fueran cambiando. Ahora, si miramos el día de hoy y reconocemos la actitud que tuvieron los padres de la iglesia en el siglo IV, podríamos decir que con el tiempo se ha logrado evitar la duplicidad. ¿O tenemos que reconocer que diciembre es una mezcla de cristianismo y paganismo? Claro que ahora la palabra paganismo ocupa otra palabra más elegante, secularización. Es decir, el cristianismo y la secularización están en diciembre. Las dos cosas. Por lo tanto, el cristianismo siempre ha estado arrinconado. Incluso, por ejemplo, vamos disminuyendo el tiempo de celebración de las cosas cristianas. Miren la Semana Santa. ¿Eso es la semana o es solamente un solo día? Viernes. El resto del día, San Andrés está lleno, Santa Marta está lleno, etc. Y las iglesias no están llenas, aún las más grandes. No hemos podido evitar la duplicidad, la tentación de estar con un pie acá y que no el otro pie acá. La segunda acción que tuvieron los padres de la iglesia fue con un festival que se llamaba el Festival de Saturnalia. ¿Qué era el Festival de Saturnalia? También se celebraba en diciembre, entre el 17 y el 24. ¿Qué se celebraba allí? Era un tiempo para convivencia, para estar en la comunidad, y la costumbre era intercambiar regalos. Pero ese intercambio de regalos era entre adultos, básicamente. Increíblemente los niños no tenían gran importancia. El intercambio era entre adultos. Y esas fiestas duraban del 17 hasta el 24 de diciembre. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Comenzó los primeros inicios de una celebración previa al 24. Consistía en reuniones para recordar las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre los acontecimientos que rodearon la Navidad y sobre todo basándose en lo siguiente, que el trayecto
el trayecto de José y María desde su lugar Nazaret hasta Belén, donde estaba el lugar del censo, no era de un día para otro. Tomó por lo menos esos 7 días. Alguien de los que haya ido a Israel se puede sacar la cuenta cuánto tiempo nos demoramos en bus de ir de un lugar a otro, por una autopista asfaltada, cómoda y sin gran tráfico. Pero en esa época tenían que irse a lomo de mula las personas que no tenían gran dinero. Y piensen en que era una mujer embarazada, prácticamente en su último mes. Quizás tuvieron que detenerse muchas veces. Ahora, ese programa de la lectura de la Biblia, del Nuevo Testamento, para ver los acontecimientos desde la Anunciación, Isaías, se tomaba Isaías, la profecía, se estudiaba acerca de Belén, lo que iba a significar. Aquellos que tenían la fe ocupaban esos días en eso. Esa fue la base para lo que hoy tenemos 9 días y que culminan en el 24. ¿Y cómo se llama? La novena. O sea que la novena tiene su origen en tratar de transformar lo pagano, lo secular, en cristiano. Indudablemente, nuestros abuelos nos dicen que en aquellos tiempos era una fiesta muy seria, era una fiesta donde había oración, había quietud, había cierta enseñanza que los padres o los abuelos daban. Pero hoy cuando miramos la novena, ¿qué es realmente la novena? ¿Hay algún papá que está explicando cada día lo que se está cantando y lo que significa? No. Se ha transformado en una fiesta de adultos y que dura hasta las 3, 4 de la mañana. Los que vivimos en condominio lo sabemos. Y los que menos participan son los niños. La televisión daba unas noticias sobre el Día de las Velitas. Parece que muchos padres dejaban a los niños solos con las velitas y llegaban con pólvora y hubieron quemados como siempre, como todos los años, en el Día de las Velitas. Y usted se pregunta, ¿y dónde estaban los padres? Adentro de la casa, ya con el equipo de sonido. Entonces, ¿qué pasó con todo ese esfuerzo que la primera iglesia hizo para cristianizar lo que no era cristiano, para meter el cristianismo en la cultura? Seguimos con la duplicidad. Un pie aquí y un pie acá. Y hay del que diga algo contra eso porque le dicen fanático. Ahora, esos intercambios de regalos que se hacían en la fiesta de Saturnalia siempre creó una inquietud en la iglesia cristiana. Y surge entonces, fíjense que en el siglo XIV, bastante tiempo después, en el Asia, un obispo católico llamado Nicolaus. ¿Y qué hacía este obispo? Era un hombre muy generoso. Su puesto obviamente le daba bastantes recursos. Y él estableció en forma anónima el entregar regalos el 24 en la noche. Él salía muy tarde, después de las 12 de la noche en que ya no andaba nadie en la calle, y andaba con una bolsa de regalos y los lanzaba por la chimenea. O los dejaba en la puerta de la casa, al otro lado de la reja, y particularmente con las familias pobres. Llegó el momento en que lo anónimo se conoció, pero se conoció cuando él murió, cuando algunos que le ayudaban dijeron,
esos regalos venían de la mano de Nicolaus. Entonces la Iglesia Católica lo llamó santo por su generosidad y se estableció el día de San Nicolás. Y ese día de San Nicolás, cuando en Europa se hace una contracción de San Nicolás, quedó en Santa Claus con K. Y se creó una costumbre en que la iglesia, el 24 en la noche, hacía acción social con los más pobres. En otras palabras, que el 24 no era la ocasión para hacerse regalos entre los que tenían. Estoy hablando del contexto cristiano. Sino hacer el regalo a quien no tenía. Se practicó por un corto tiempo, pero luego apareció otra vez la duplacidad. ¿Y qué originó la duplacidad? Se volvió a transformar esa buena costumbre, esa cristiana costumbre, se transformó otra vez en Saturnalia. Los mismos con las mismas. Regalémonos entre nosotros. Y se perdió de vista el objetivo. Porque el 24 en la noche se representa el hecho de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre y dio el mejor regalo a la humanidad. Y el ángel, cuando le dice a los pastores, bendiciones, felicitaciones a los hombres de buena voluntad. ¿Qué significaba esa frase, los hombres de buena voluntad? El ángel hizo una gran diferencia entre los que estaban allí al lado del pesebre. Los que más seguridad y más sabían lo que iba a pasar eran los sacerdotes y los rabinos judíos. Cuando Herodes tuvo algunas inquietudes por los reyes magos que le dijeron, hemos visto una señal en el cielo y esa señal nos indica que hay un rey que va a nacer. Y a Herodes le entró una gran inquietud. ¿Por qué? Voy a perder mi reino. Y llamó a los sacerdotes, llamó a los rabinos, les dijo, explíquenme de qué se trata esto. ¿Y qué le dijeron ellos? Está escrito en Isaías, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso va a suceder en Belén. Háganse esta pregunta. ¿Por qué los sacerdotes y los rabinos no fueron a Belén a esperar el acontecimiento? Creían en la profecía del Mesías, enseñaban la profecía. ¿Por qué no fueron allá? Había que mantener un pie en el palacio al lado del rey y otro pie en la creencia. Siempre hemos visto que la duplicidad ha continuado. Siempre hemos visto eso. Ahora, un poquito antes del siglo XIII, surge otro monje llamado Bonifacio. Bonifacio, con el beneplácito de la Iglesia, ¿qué hace? La conducta pagana era adorar un abeto llamado el dios Odín. Y en diciembre se le presentaban regalos y sacrificios. Y él, con la venia de la Iglesia, ¿qué hizo? Cambió. Él tomó un abeto y dijo que ese abeto era la persona de Cristo, y allí había que poner adoración y sacrificio. Fue el inicio del árbol de Pascua. Y más tarde Lutero
cristalizó todo. Dijo, este abeto de ramas verdes, lo que debe tener es simplemente ser alumbrado por velas. Y a un lado de las velas poner manzanas, frutos rojos, para decir, eso rojo representa el pecado del hombre y las velas es la luz que cambió el pecado en perdón y redención, la obra de Cristo. Antiguamente, yo recuerdo cuando estaba niño, no existían los árboles de Navidad de hoy, electrónicos y todo eso, hasta con música propia, sino era la rama de pino que había que salir a buscarla. Y se ponían unas cositas de base redonda y un tubito con agua de color rojo. Y eso era lo que se conectaba a la electricidad. Entonces esa agüita en el tubito estaba constantemente como que gorgoteando y simulaba una vela. Pero eso se perdió. Yo después del año 60 no lo vi más. Y los otros arreglos que ponía mi mamá eran solamente cosas rojas. Estaba el contraste. En cambio ahora, ¿qué tenemos? Hemos cambiado, ¿cierto? Hemos cambiado. Hoy, ¿qué mantenemos? Mantenemos una tradición que también viene del siglo IV. Recordar la importancia del pesebre. Recordar dónde y cómo Jesucristo nació. Eso nos muestra que el que era absolutamente rico se hizo totalmente pobre. Pero muchas veces hemos transformado el pesebre de su sencillez a una parafernalia. Marta Valencia y yo tenemos una amiga que hace un pesebre que ocupa por allí, será unos 30 metros cuadrados por ahí, Marta. Unos 30 metros cuadrados. Hay de todo. Tractores, elefantes, falta un dinosaurio. Ahora, se ve muy bonito. Indudablemente que se ve muy bonito. Pero contrasta con la sencillez. Pero ahí está el problema. Y tenemos que reconocer ese problema. Si una persona, por la gracia de Dios, tiene bastantes recursos económicos, vive en un lugar también adecuado a eso, un pesebre sencillito no calza con eso. A eso me refiero con la duplicidad. Estamos con un pie aquí y estamos con un pie acá. El nacimiento del Señor fue en pleno invierno, con frío, nieve, hay nieve en esa zona. Es inconcebible celebrarlo en San Andrés, en la playa. Pero en este momento San Andrés está copado. Hasta hace una semana tenía el 86% de ocupación. Y no hay plata. ¿Cómo le parece? Ese es un milagro de Navidad. No hay plata. Pero todo el mundo viaja. Ahora, ¿qué ha pasado entonces con este esfuerzo de la iglesia cristiana a lo largo del tiempo para cristianizar la cultura? ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, ha sido un fracaso. La cultura secular, la cultura del mundo, ha influido más en la iglesia que la iglesia
en la cultura. Basta mencionar, por ejemplo, la tremenda distancia que hemos tomado de la ley justa. Y lo estamos sufriendo en todas partes, no solamente en Colombia. Acabo de estar en Chile y lamentablemente la situación no es buena. También, de alguna manera, los tres poderes están manejados solamente por el Ejecutivo. Y se prevé bastantes situaciones difíciles. Por ejemplo, en Chile, el próximo año van a hacer una nueva ley para inmigrantes. Hay un rechazo ya a tanto inmigrante que hay. Va a haber un problema muy serio también el próximo año. La pérdida de la Navidad hoy entonces. La Navidad hoy ya no tiene el tiempo requerido, el tiempo necesario. Incluso en las iglesias conversamos con pastores. Hay una presión de la misma gente a terminar luego las actividades de la iglesia. Conozco iglesias tradicionales, y hablo de evangélicas, que el 30 de noviembre terminaron actividades. Gracias a Dios nosotros milagrosamente vamos hasta el 15. Pero el próximo año, y si no les gusta me tendrán que echar, haremos diciembre como tiene que ser. ¿Por qué razón? Los tiempos cada vez son más difíciles y si usted no los ve, está ciego. Cada vez el Señor está más cerca. Sin embargo, esta pérdida de la Navidad, esta pérdida del significado de la Navidad, sucedió en el primer siglo, como lo dice Lucas 2:7. Con eso vamos a concluir, para que veamos que no hay nada nuevo bajo el sol. Lucas 2:7. Dice así en Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Es el momento de la llegada a Belén? En Belén no habían romanos. En Belén casi no habían gentiles. Belén era una población netamente judía. Y todo buen judío sabía de memoria la profecía de Isaías. Pero parece que no la esperaban. La sabían, pero no la esperaban. Y vemos cómo José y María, y aquí es interesante, en Egipto nos encontramos con una gran sorpresa. En Egipto no son judíos. Hay una pequeña iglesia, no es grande, y esta pequeña iglesia se llama la Iglesia de la Sagrada Familia. Y en esta iglesia tienen allí, como una reliquia, el lugar donde José, María y Jesús niño pasaron su tiempo en Egipto. Y ellos mantienen todo el récord de lo que significó la peregrinación de José, María y el hijo desde su nacimiento hasta el tiempo en que estuvieron en Egipto. Y a mí me llamó la atención que en Egipto, que es una cultura musulmana, árabe, se permitiera eso, ese reconocimiento a todo lo que significó el trayecto de la familia de José, María y el niño.
Se supone que nosotros con las velitas recordamos eso. Pero, ¿se menciona? No, no se menciona. ¿No? ¿No? Pero no explicamos todo lo que le pasó a la pobre. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El posadero que recibió a José y a María fue el primero que se perdió la Navidad. Increíble. Se perdió la Navidad. Se perdió la natividad. Se perdió el hecho de ser testigo del cumplimiento de una profecía. En primer lugar, llega una mujer embarazada en su último mes de embarazo, ya con los dolores del parto. Él simplemente responde: aquí no hay lugar. No se interesó en hablar con sus colegas que también tenían lugares como esos, tipo hostales. No se interesó. Simplemente dijo: no hay lugar. No tengo tiempo para ver esta situación. Y lo único que ofrece es el lugar donde están los animales. No considera que es una mujer que está embarazada. En el Oriente Medio, siempre la gente ha sido muy amable, ha sido muy gentil, siempre dispuesta a ayudar, a hacer algo. Y en ese tiempo, obviamente, más. El trabajo del parto nunca lo hacía la mujer embarazada sola. Estaba a cargo de las parteras. Y las parteras tenían el deber de la limpieza del bebé, colocar los pañales y buscar una manta para abrigarlo. No era la obligación, no era la costumbre de que la mujer embarazada sola tuviera que hacer todas las cosas. Y todo judío lo sabía. Porque todo buen judío sabía que el hombre en ese momento poco o nada podía hacer. ¿Por qué ese hombre no se preocupó de algo tan sencillo como llamar y avisar a las parteras para que vinieran a ayudar? No lo hizo. No lo hizo. Y seguramente él conocía todas las parteras del lugar. No lo hizo. Ahora, todo le toca a María sola. Tiene que acostar a ese niño. ¿Y dónde lo va a acostar? Cuando miramos ese pesebre, el niño se ve muy cómodo, ¿cierto? Pero la palabra pesebre, ¿sabe lo que significa? Significa el canal donde se ponen los alimentos para que los animales coman uno al lado del otro. Tuvo que limpiar, tuvo que preparar todo para una vez con los pañales y la manta acostarlo allí. Y los animales no dejaban de comer. Quizás el aliento de esos animales fue lo que le brindó calor al recién nacido. ¿Qué pasó ahí entonces? Ese hombre tuvo la oportunidad de haber sido no solo un testigo, sino un participante en el evento más importante del universo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Estaba ocupado en sus propias cosas? ¿Su negocio era más importante? ¿Habían otras personas que necesitaban de él? No iba a perder ese día por estar atendiendo a una pareja que no iba a tener cómo pagarle. Seguramente alguien que llegaba a caballo era muy bien atendido.
Pero alguien que llega en una mula está diciendo, mire, yo no tengo cómo pagarles. Y así sucede muchas veces en el caso nuestro. No ya el niño, sino el Dios hecho hombre, circula alrededor de nosotros, camina en la sala de nuestra casa, camina en nuestra oficina donde trabajamos, y a veces lo que Él dice, ¿me podrías dar un momento? ¿Me podrías dar un momento? Yo te he dado tantas cosas. Nos diría en esta Navidad, revisa lo que era 5, 10, 15 años atrás. ¿Cree que ha sido solamente por tu inteligencia? ¿O porque comenzaste a confiar y a creer en mí? ¿No tengo derecho entonces a un momento de tu atención? También nos diría, me alegro que en este mes de diciembre estés con tus parientes, estés con tus familiares, pero ¿no sería bueno que ellos se enteraran quién soy yo y qué soy en tu vida y qué es lo que he hecho en tu vida, hablándoles tú, pero tú te vas con ellos a cualquier cosa? Qué fácil cambias la agenda, qué fácil cambian los tiempos. Y piensas que diciembre son vacaciones. Hemos perdido de vista lo que la iglesia desde el principio trató de hacer, cambiar la cultura, cambiar el paganismo por cristianismo. Hoy luchamos contra la secularización. En esta semana se iba a discutir en el Congreso medidas que prácticamente cortaban la actividad de la iglesia. No a la evangelización en la calle. Varios de ustedes recibieron esos mensajes. ¿Quiénes conocieron esos mensajes? Y quizás varios de ustedes simplemente los leyeron y dijeron, esto no puede ser. Esta Navidad no puede ser igual a todas las otras. No puede ser igual a todas las otras. Dios en su misericordia, y lo escuchamos en un testimonio, sigue dando, sigue dando, sigue dando. Este mismo hecho de este lugar que Dios nos ha dado. Y tengo que darle gracias a Marta, que como abogado nos ayudó en todos los papeles que se hicieron. Para la escritura, todo, ella nos hizo. Estamos con Marta siempre estamos agradecidos, siempre. ¿A nombre de quién quedó la finca, Marta? Quedó a nombre de la iglesia. Comunidad del Espíritu Santo, Centro de Desarrollo Familiar. Qué regalo nos hizo el Señor y nos protegió. Todavía pueden ver la casa del lado, lo que hubiera significado eso. Pérdida total. Pérdida total. Por eso entonces, pregunta que causa molestia. Nos enredamos en diciembre en una parafernalia que no tiene sentido y que nos deja agotados y endeudados en el mes de enero? Seguimos en la compra de cosas y más cosas y más cosas. Conversaba hoy día en la mañana con la señora Idalia y me decía, ¿sabe el problema que tengo? No hallo dónde meter mis cosas. Ya no hallo dónde meter mis cosas. Y me decía, yo no sé por qué me metí a tener tanta cosa. Cuando hacemos un trasteo ahí nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Cómo sufrimos en un trasteo?
Y nos llenamos de cosas. Y no nos damos cuenta que cuando morimos, en el último suspiro, qué bueno que dejamos esas cosas a nuestros hijos. Y a veces en la misma Navidad comienzan a pelear quién se queda con qué. No deje nada. No deje nada. Disfrute el trabajo que ha hecho. Dé a Dios lo que tiene que dar. Sus hijos, ellos tendrán tiempo de elaborar planes, programas y paseos. Pero lo que Dios le da a usted para que lo use bien. Para que lo use bien. Sin embargo, diciembre sí muestra cierto grado de cercanía entre la gente. Y es el baile. Algunos bailan decentemente. Otros pareciera que están sujetando un ladrón por todas partes. Y otros bailan con cualquiera menos con el cónyuge. Y lo que iba a ser una actividad sana de que el prójimo se reúna, disfrute, termina en amargas discusiones cuando se está en la casa y la fiesta terminó. No se olviden que Navidad, al igual que el Día de la Madre, es cuando urgencias está más lleno. Ahora, ¿tiene sentido que un cristiano se meta en esa parafernalia? ¿Tiene sentido? Generalmente en los lugares donde usted va a bailar, usted no escucha, qué bueno, buenas noches, Dios te bendiga. Usted no escucha eso. Viene a saludarlo, bienvenido, y le lanza un tufo de alcohol que lo deja mareado. ¿Es eso disfrutar Navidad? ¿Es eso disfrutar Navidad? O como esa madre que dejó a los niños en la casa con llave y todavía no la encuentran. ¿Vio la noticia? Todavía no la encuentran. Ya van 3 días y no la encuentran. Seguramente va a llegar y va a decir, me demoré un poquito. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y en ese sentido yo le doy gracias a Doña Piedad por lo que hizo. Es una tradición bíblica. Y como iglesia siempre le agradezco el esfuerzo que hace. Ella es la experta en el pesebre, llamémosle así. Y de igual manera a Doña Elizabeth por estos arreglos que hizo. Bueno, gracias a quienes con usted lo hicieron. El significado de esos 2 ángeles nos dice exactamente qué es Navidad. ¿Cómo vamos a enfrentar entonces este final de mes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a regalarnos como siempre entre nosotros mismos? ¿O vamos a visualizar a alguien que necesite un regalo para sentirse bien en Navidad? Vamos a comer una excelente cena de Navidad y podríamos allí recordar, llorar por los niños guayú que están muriendo desnutridos. A lo mejor se nos atraganta ahí el pavo y todo eso. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Por lo tanto, también es un momento para dar gracias a Dios en el lugar en que nos tiene. Dar gracias a Dios en la bendición que nos ha dado. Y ser agradecidos con Dios. Y ojalá que en esta Navidad
No pensemos qué es lo que la iglesia nos va a dar, qué es lo que Dios a través de la iglesia nos va a dar. Pensemos nosotros qué vamos a darle nosotros al Señor y a la iglesia este 24. Y aquí quiero ser franco, muy franco. Se compró esa finca, se pagó al contado, costó 220 millones de pesos, de los cuales 15 millones son solamente cosas que nos dejaron. Pero sépalo bien. Yo no puedo decir gracias a Dios que la iglesia puso su grano de arena para que lográramos eso. ¿Qué tengo que decir? Gracias a Dios por los hermanos fieles que el Señor conoce y que colaboran con la iglesia y que hicieron posible eso. Y por ellos pido una bendición muy especial y el Señor los conoce. Pero qué bueno que si todos participáramos de la misma manera. Qué bueno que participáramos. Navidad es un tiempo de autocrítica. Navidad es un tiempo de pensar. Estamos en el momento más difícil de nuestro país. Y es algo a nivel global. El Señor está cada vez más cerca. El Señor está cada vez más cerca. Y hay otras cosas que, tocante a este mes, que vamos a hablar el próximo domingo. Pero en medio de la alegría, entre comillas, de diciembre, hay una tragedia que está en camino. Y es cuando más tenemos que orar y caminar en fidelidad con el Señor. No podemos dejar que aquello por lo cual la iglesia desde el primer siglo comenzó a luchar por establecer en el mundo, se pierda. Somos responsables de esa herencia. Y es una herencia que nos compromete a todos. Nos compromete a todos. Vamos a ponernos de pie para orar. Antes de orar, dígale al que está al lado, mejor si hubiera quedado en Chile. ¿Sí? Demos gracias a Dios porque el Señor, cuando bendice, también dice, cuidado, el camino correcto es este. Para no perder, muchas veces perdemos la bendición de Dios por no continuar haciendo las cosas que son correctas. Y perdemos la bendición de Dios. Y no queremos perderla, al contrario. Como alguien dijo, eso va a ser un lugar de bendición. Y hemos pensado en el nombre. ¿Sabe qué significa el nombre de Getsemaní? Lugar de bendición. Posiblemente vamos a acordar con varios el nombre de la finca. Ese es uno de los que yo quiero proponer, Getsemaní. ¿No? Getsemaní, ¿no? ¿Les parece bien ese nombre? Pero tenemos que acordarlo, ¿no? Entre todos, ¿no? Vamos a inclinar nuestra cabeza. De gracias porque independientemente de cualquier cosa, el Señor lo tiene a usted en un Getsemaní. El Señor lo ha bendecido, me ha bendecido.
Es tiempo de agradecer a Dios. Es tiempo de reconocer lo que es de Él. Es tiempo de la generosidad y también del deber con Dios. Independientemente de la promesa del Señor allí en el monte Sinaí, fue: vendrán bendiciones, y ya las estamos viendo. Ya las estamos viendo. No quede por fuera de ello. Y si Dios permite que usted reciba regalos que no esperaba, reconocimientos que no esperaba, utilícelos sabiamente. Señor, te damos gracias por este mes de diciembre. Gracias, Señor, porque somos agradecidos con aquellos que a través de la historia lucharon, tuvieron mucha oposición quizás, para lograr que los valores cristianos se introdujeran en la cultura humana. A veces los logros fueron grandes, y con el pasar de los siglos, los logros no fueron totales, pero ahí están. Y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar con esa herencia, por lo menos en nuestras familias. Señor, que este diciembre sea diferente, que seamos reconocidos como creyentes. Gracias a Dios por los parientes que vengan a la casa de cada uno de los hermanos de la iglesia, pero gloria a Dios porque esos parientes escucharán acerca del Señor y serán invitados a una vida transformada. Gracias, Señor, por los testimonios que daremos a nuestros parientes y familiares. Que cuidemos esa herencia. Señor, te agradecemos por lo que nos has dado. Gracias por los que han cooperado, Señor, para ese lugar que se vuelve un patrimonio más de la iglesia. Y gracias por el objetivo que eso tendrá. Señor, desde ya en tus manos dejamos las labores que tendrán que ser hechas allí para poder cumplir los objetivos, y sabemos, tú que siempre has sido fiel, seguirás siendo fiel a través de cada uno de nosotros.